su sector y qué expectativas tienen, ¿no?, con el cambio de cartera en economía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buen día, Hugo, ¿cómo estás? Bueno, entiendo que le ha ido bien al campo en el último tiempo. Bueno, los datos sobre las exportaciones agropecuarias así lo indican. Sin embargo, el problema con el gasoil y el paro que se viene también hablan de, bueno, de preocupaciones en ese sector. Y le quería preguntar si tienen expectativas sobre el cambio de ministro de Economía. Bueno, expectativas siempre hay y por supuesto también un tiempo lógico de espera a que la ministra entienda cuáles son las próximas y más inmediatas medidas que tome. Hay una serie de preocupaciones que tienen que ver con el sector específicamente, siempre está latente la cuestión de las retenciones y cuál es la mirada que tiene la ministra sobre este punto. Antes de su asunción había un marcado posicionamiento por parte del presidente y del ministro de Agroindustria de que las retenciones no se tocarían. Así que bueno, la expectativa es que la ministra mantenga ese posicionamiento y después que revea algunos aspectos que tienen que ver con la política macroeconómica en general. La brecha es muy grande y desalienta en cierta forma las exportaciones, si bien es cierto que los precios internacionales son muy buenos y eso es un contrapeso en esa balanza de alguna manera. Es interesante lo que usted plantea porque si se aumentan las retenciones, usted dice que eso, bueno, contrarresta la posibilidad de que el campo exporte más. Del mismo modo que ocurre con la falta de combustible y del mismo modo que ocurre con la brecha cambiaria, porque se vende un dólar de 130 y después hay que conseguir los productos bueno, hay que comprar o reequiparse con un dólar con una brecha del 100%, ¿no? Claro, la brecha le juega en forma negativa al sector, al campo, desalienta las exportaciones, pero es disfuncional para la economía en general. Una brecha de esa magnitud es un indicativo de que algo no está funcionando del todo bien en la economía. Una brecha del 20, del 30% puede ser un indicador de una incertidumbre alta, de un cierto grado de especulación, pero cuando la brecha supera el 100%, hay algo disfuncional en sí mismo que debemos rever. Y si realmente hay una opción por controlar la inflación, y creo que tanto el gobierno como la oposición en pocas cosas coinciden, pero creo que esa es una, bueno, me parece que estas devaluaciones diarias y mensuales que le ponen de alguna manera un piso a la inflación de 4 o 5 puntos, porque de lo contrario se retrasa demasiado el mercado cambiario, da la sensación que tampoco es muy positiva para la evolución de la macroeconomía hacia un lugar menos inflacionario. Ujú. Entonces habría que rever si el valor del dólar oficial es el adecuado para que no sea inminente y permanente la necesidad de devaluarlo todos los días y todos los meses. ¿Usted ve una evaluación crónica o que se repite sin que esto se oficialice? Eso ocurre, eso ocurre. La pregunta ¿es funcional a reducir la inflación una No. devaluación del dólar oficial diaria y mensual que le pone un piso a la inflación? Porque la economía está prácticamente dolarizada, entonces eso va a permitir que siempre se siga retroalimentando. Si queremos ponerle un fin a ese proceso indexatorio, hay que anclar el dólar. Ahora, no se lo puede anclar a un valor desactualizado o bajo. Yo no estoy diciendo que lo sea, lo que estoy diciendo es que hay que estudiar si la brecha de esta magnitud responde solamente a cuestiones especulativas o si hay algo en el dólar oficial que ya empieza a ser disfuncional y hay que repensarlo y por lo tanto dejarlo una vez que esté al valor lógico que deba estar anclado para que la inflación de alguna manera pueda estabilizarse y no seguir creciendo todos los meses. Claro, porque le explicamos a la gente que el dólar que ustedes manejan es un dólar de 130, ¿no es cierto? Aproximadamente para las Ni exportaciones. siquiera porque cuando le restás las retenciones, por ejemplo, del 35% en el caso de la soja, el dólar neto es mucho menos que eso, ¿no? Claro. Pero el dólar real, el de la calle, es un dólar de 2,60 o 2,80, es mucha la diferencia. Correcto. ¿Cuál sería un precio o promedio o que se ajustaría a la realidad de la Argentina vinculada con el peso, que por supuesto es nuestra moneda oficial?
No, no lo sé y creo que nadie lo sabe y creo que Ajá, esa es una gran dificultad, pero me parece fundamental determinar si este valor de dólar oficial, hay series históricas donde uno puede compararlo en los últimos 50 años, cuál es el valor real de este dólar comparado con distintos momentos en los cuales era más o menos competitivo. Deberíamos ver esa serie histórica y concluir si este dólar sigue siendo competitivo. Si lo es, no hay nada que ajustar. Pero si no lo es, hay que entender un poco más por qué sigue una brecha tan significativamente alta, cuáles son los factores que inciden para eso y claro. cómo podemos hacer para desandarla, porque es muy desalentador para los sectores Claro. exportadores que la brecha sea de esa magnitud. Si el dólar fuese más competitivo, ¿habría más incentivo y la Argentina tendría más capacidad de exportación de sus granos? Sería seguramente más competitivo, eso estimularía como mínimo más inversión en el sector, y más inversión siempre significa una cosecha más copiosa y por lo tanto termina redundando en un mejor volumen. Hay algunas zonas periféricas cuyos rindes son muy justitos y con un ingreso más competitivo también comenzarían a incluirse dentro del proceso productivo. Es decir, que siempre hay posibilidades de poder estimular Claro. con una macroeconomía razonable, ¿no? Le agradezco el contacto, ¿eh? Vamos a seguir con Un atención gusto, Hugo. el tema. Un Adiós. abrazo. Bueno, atención, porque